Bienvenido a Classic Mysteries. Esta noche entramos en el mundo de la señorita Marple, en un misterio conocido como la desaparición en Brookstone Wharf. Una figura desaparecida, un muelle envuelto en niebla y secretos ocultos bajo la marea. ¿Lo escuchas tarde por la noche o con el té de la mañana? Cuéntanos en los comentarios. Ahora sírvete algo caliente y deja que comience el misterio. Era una tarde de sábado de una serenidad sin pretensiones en St. Mary Mead. El sol brillaba con calidez sobre el césped de la vicaría, donde las mesas de caballete se hundían bajo bizcochos, sándwiches de pepino y el formidable pastel de semillas de la esposa del vicario, que nadie podía rechazar cortésmente. La fiesta anual de verano estaba en pleno apogeo, con una banda de música traída del pueblo cercano, y el sonido de las risas de los niños se mezclaba con el tintineo de las tazas de té. La señorita Marple, cómodamente sentada bajo una sombrilla, parecía contenta de escuchar, mientras sus agujas de tejer tintineaban suavemente en su regazo. Solo quienes la conocían bien podían notar que sus pálidos ojos azules no se perdían nada. La conversación fluía con la naturalidad de las reuniones de pueblo, el precio de los huevos, las rosas tardías en flor y quién había sido visto visitándolos al anochecer. Era precisamente el tipo de ocasión que inducía a la gente a revelar lo que de otro modo habrían guardado con celo. La señorita Marple había descubierto hacía tiempo que los seres humanos se rebelaban mejor cuando pensaban que no estaba ocurriendo nada importante. La calma, sin embargo, no duró. Se desató un alboroto cerca del puesto de limonada, donde dos jóvenes concejales de permiso, a juzgar por sus uniformes, cruzaban apresuradamente el césped. Uno de ellos, con la cara roja y sin aliento, llamó al alguacil. La banda de música se detuvo torpemente, dejando a la multitud en un silencio incómodo. La señora. Bantry jadeó audiblemente cuando el marinero soltó las palabras que parecían completamente fuera de lugar en el elegante jardín. «Es el capitán Hargrave, señor. Ha desaparecido del muelle». Se extendió una oleada de confusión, pues el capitán Hargrave era un nombre muy conocido en el distrito. Marinero retirado, había ocupado recientemente una de las cabañas cerca del muelle Rockstone, una figura modesta que, sin embargo, poseía un aire de autoridad. Algunos decían que era excéntrico, otros juraban que era reservado. Fue visto por última vez esa misma mañana, inspeccionando su pequeño bote amarrado en el embarcadero. Al principio, la multitud supuso que se trataba de un accidente común y corriente. Quizás el capitán se había resbalado al agua o había entrado en el pueblo. Pero los jóvenes marineros, con el rostro serio, insistieron en lo contrario. Habían ido a buscarlo al muelle para hablar sobre un cargamento de redes de pesca y, en cambio, encontraron su bote a la deriva, con las cuerdas cortadas limpiamente y su sombrero flotando en el agua como una señal siniestra. Del hombre en sí no había rastro. La fiesta se disolvió en murmullos ansiosos. El señor Clement, el vicario, intentó mantener el orden, asegurando a todos que la policía se encargaría del asunto. Sin embargo, tras la educada preocupación, la mente del pueblo empezó a trabajar. Se rumoreaba que el capitán Hargrave tenía enemigos. ¿Se habría peleado con alguien por dinero o algo peor? Los marineros intercambiaron miradas inquietas, declarando no tener ninguna disputa, aunque admitieron que el capitán parecía preocupado últimamente. La señorita Marple dobló cuidadosamente su labor de punto y la guardó en su cesta. Curiosa, murmuró, casi para sí misma. Dolly Bantry, sentada a su lado, se giró al instante. ¿Qué es curioso, Jane? Que un hombre con las costumbres del capitán Hargrave desapareciera tan de repente, dijo la señorita Marple con su tono amable. Uno se fija en los detalles, ¿sabe? Siempre fue muy meticuloso con su barco. Y las cuerdas, bueno,
Los marineros las anudan con la misma naturalidad con la que respiran. Cortadas, dice. Eso sugiere la mano de otro. La señora Bantry se estremeció, aunque el sol de la tarde calentaba. ¿No crees que fue un asesinato? La señorita Marple no respondió directamente. En cambio, bebió un sorbo de té con una expresión de cortés indiferencia. Sin embargo, quienes hubieran vivido mucho tiempo en St. Mary Mead habrían reconocido un leve brillo en sus ojos, porque la señorita Marple ya había visto esto antes, en una docena de formas diferentes, la calma superficial de la vida del pueblo, fracturada por algo oscuro, algo oculto, y sabía por experiencia que cuando un hombre desaparece tan completamente, rara vez es por accidente. Mientras el alguacil se apresuraba a pedir ayuda y la fiesta se disolvía lentamente en grupos de aldeanos susurrantes, la señorita Marple permanecía en silencio, observando a los marineros que se retiraban. Pensaba no solo en el capitán desaparecido, sino también en la peculiar forma en que la señora Hargrave había apretado los labios al mencionar su nombre a principios de esa semana, y en las curiosas visitas que había recibido al anochecer. La naturaleza humana, reflexiona la señorita Marple, no era muy distinta de tejer los puntos sueltos y los hilos enredados que contaban su propia historia si uno tenía la paciencia de observar con atención. La mañana en St. Mary Mead amaneció como siempre, con el suave tintineo de las botellas de leche en las puertas de las casas y el reloj de la iglesia marcando los cuartos. Sin embargo, bajo los ritmos familiares corría una corriente de energía inquieta. La noticia de la desaparición del capitán Hargrave se había extendido con la rapidez de un rumor de pueblo, de modo que a las 9 incluso el joven panadero podía recitar 3 versiones diferentes, cada una con un nuevo toque de distinción. En el Blue Boar, el señor Pritchard, el estibador, bebía su té con aire de mártir, respondiendo a preguntas que no eran preguntas en absoluto, sino invitaciones a confirmar las sospechas ajenas. Las rechazó con cansada dignidad, diciendo únicamente que la policía estaba al mando y que iría al muelle enseguida. En la vicaría, la señora Clement sirvió tazas adicionales sin que nadie se lo pidiera, pues los visitantes llegaban como pájaros a un comedero recién llenado. La señora Bantry llegó primero, con determinación y firmeza, seguida por la señorita Hartnell, que siempre hablaba en cursiva sin puntuación, y luego la joven señorita Marston, de la biblioteca, quien afirmaba que los marineros a menudo desaparecen voluntariamente por razones románticas. El vicario intentó una expresión de calma pastoral, aunque se perdía constantemente en el libro de cuentas de la parroquia. La señorita Marple estaba sentada junto a la ventana tejiendo, moviendo las manos con delicadeza, como si extrajera significado de la lana. No ofrecía teorías, permitía que otros lo hicieran. El agente llegó, se quitó el casco respetuosamente y preguntó si alguno de los presentes había visto al capitán salir de la fiesta o le había oído mencionar una cita en el muelle. Nadie lo había visto, pero todos habían oído algo más. La señorita Hartnell había observado al capitán caminando por el sendero hacia la oficina de correos 2 noches antes, con aspecto, dijo, de que el viento era demasiado fuerte para sus pensamientos. La señorita Marston recordó que la señora Hargrave había preguntado por los paquetes al cierre, con el peculiar tono de quien espera encontrar malas noticias detrás de cada sobre. La señora Bantry añadió, con un temblor dramático, que 2 marineros habían aparecido claramente culpables en la fiesta, lo que, en su opinión, sugería remordimiento. El agente lo anotó todo, aunque su lápiz se detuvo al final. La señorita Marple observó cómo el lápiz se detenía. Siempre era instructivo ver qué le preocupaba a un hombre cuya profesión exigía una página ordenada. Preguntó, con mucha amabilidad, si los marineros habían dicho sus nombres. Tom Bixby y Alfie Crane, dijo el agente, ambos de permiso, alojados en Anchor Cottages, cerca del dique.
Los nombres parecían bastante sencillos. Unos nombres sencillos no garantizaban vidas sencillas. Reflexiona la señorita Marple. Preguntó si se lo habían dicho a la señora Hargrave. Sí. Una vecina se alojaba con ella ahora. Una vecina curiosa, cabría añadir, que había sido rápida en ofrecer consuelo y aún más rápida en buscar detalles. El muelle de Brookstone se veía diferente bajo escrutinio. El río, que solía oler a madera mojada y un ligero aroma a sal, había adquirido el aroma medicinal de la atención oficial. El inspector Slack, llamado desde Much Benham, se quedó junto a la amarra cortada como si lo hubiera insultado personalmente. El señor Pritchard, con el sombrero en la mano, explicó por tercera vez que había encontrado el esquife del capitán a la deriva, y lo había asegurado antes de que cambiara la marea. El cabo estaba cortado limpiamente, observó el inspector, sin deshilacharse, y no con un cuchillo sin filo. El señor Pritchard estuvo de acuerdo, aunque añadió que un corte brusco podía ser una merced para un cabo viejo. Al inspector Slack no le gustaban esas mercedes. Quería datos que coincidieran con su intuición. La señorita Marple llegó al muelle con su paso pausado, con Dolly Bantry revoloteando lealmente a su lado. El inspector la recibió con una cortesía que denotaba un ligero aroma a precaución. Había llegado a respetar su inoportuna precisión, aunque no siempre a disfrutarla. La señorita Marple admiró la pulcritud de sus marcas de tiza y la consideración con la que había mantenido a los curiosos alejados del embarcadero. Preguntó si habían recuperado el sombrero del capitán. Estaba empapado y sin adornos, secándose en una caja. Miró el ala, luego los extremos de la cuerda, luego la distante campana de marea donde las gaviotas anidan sin preocuparse por el drama humano. No tocó nada. Llamaron a la señora Hargrave y llegó, pálida pero serena, la clase de mujer que había practicado la compostura en pequeñas tragedias hasta convertirla en un hábito. Dijo que su marido no había dormido bien, que hablaba entrecortadamente y que no dejaba de sacar un papel doblado como si éste pudiera responderle. Al preguntarle qué contenía el papel, dijo que no le habían permitido verlo. La señorita Marple sabía que el matrimonio a veces operaba con divisas extrañas. La negación de un permiso podía significar un poder aferrado en lugar de compartido. La señora Hargrave añadió, con una rápida y avergonzada mirada a la señorita Marple, que el capitán había recibido visitas tardías, un caballero con abrigo de ciudad y una mujer cuyo perfume perdura como una declaración. Estos detalles enriquecieron maravillosamente los chismes matutinos. Al mediodía, la cola de correo se curvaba como un signo de interrogación y la señorita Reed, tras el mostrador, dispensaba sellos con la seriedad de un registrador de estadísticas vitales. Recordó el abrigo del caballero, azul marino con una ligera lanilla, no nuevo, y la voz de la mujer, con acentos londinenses suavizados por la práctica, diciendo que un mensaje debía llegar sin falta el miércoles. El capitán había enviado algo registrado esa misma noche. La señorita Reed no incumplió su deber de revelar a quién, pero admitió que el destino no había sido local. La gente decía que esto significaba chantaje. A menudo se usaba la palabra cuando solo se referían a secretos en venta. La señorita Marple pagó sus cartas y se apartó para dejar pasar la cola. Pensó en el correo certificado, el miércoles, en el papel doblado del capitán y en la cuerda cortada. Pensó también en Tom, Bixby y Alfie Crane, en sus rostros ansiosos y la exagerada prontitud con la que habían ofrecido ayuda, que en ocasiones sugería temor a ser encontrados de otra manera. Los jóvenes y los barcos constituían un peligroso caldo de cultivo para actos impulsivos. Sin embargo, los jóvenes no solían cortar amarras con tanta pulcritud. El trabajo limpio tenía un motivo que se consideraba competente. Por la tarde las damas volvieron a reunirse en torno a la mesa de té de los Clements, como si la proximidad a la amabilidad pudiera apaciguar su imaginación. La conversación dio vueltas. Se mencionó el dinero, luego se descartó,
y luego se resucitó con un floreo de la palabra deuda. Los celos disfrutaron de su momento, tintineando tazas de té con escándalo. La señorita Marple no aportó nada más que una historia sobre una criada del pueblo que prefería barrer la tierra del jardín en lugar de llevarla por toda la casa, porque a sus ojos lo que se veía quitar le parecía más virtuoso que lo que se hacía discretamente. Dolly Bantry frunció el ceño. Luego se iluminó. ¿Estás diciendo, Jane, que alguien ha hecho limpieza para nuestro beneficio? No exactamente, dijo la señorita Marple. Solo quiero decir que la gente a menudo arregla las apariencias para justificarse ante sí misma. El inspector Slack avanzó con las sólidas declaraciones tomadas, las coartadas esbozadas y las huellas medidas en la humedad, donde las medidas eran más teatro que matemáticas. Al anochecer, anunció que le gustaría hablar con el señor Latham, el comerciante de curiosidades que tenía una tienda en la carretera de Much Benham. El capitán había sido visto allí la semana pasada examinando una caja lacada. El señor Latham, cuya satisfacción era como un abrigo cuidadosamente confeccionado, dijo que la caja había sido comprada al contado por una dama, no por la señora Hargrave. No recordaba el rostro, solo los excelentes guantes. Tenía un número de factura que el inspector Slack copió con severa gratitud. La noche se cernía sobre el pueblo con la silenciosa insistencia de la costumbre. Las lámparas punzan las ventanas. La marea cambió, como suele ocurrir, indiferente a las marcas de tiza y las ansiedades humanas. La señorita Marple, por fin en casa, dejó a un lado su labor de punto y se escribió una breve nota en una tarjeta de visita cuerda. Sombrero, papel, paquete, guantes. No era una lista de pistas, era una lista de personajes, pues los objetos tenían temperamentos e historias, igual que las personas. Añadí una última palabra el miércoles. Luego tomó su taza de té y se quedó muy quieta, pensando en cómo la señora Hargrave se había apretado el pañuelo contra el cuello al mencionar el correo certificado, no a los ojos, como haría una mujer afligida, sino a la garganta, como para evitar que se le escaparan palabras que podrían resultar imprudentes antes de tiempo. El pueblo dormía intranquilo. El río seguía susurrando al muelle. En algún lugar lejos de St. Mary Mead, un sobre certificado viajaba hacia una promesa o un ajuste de cuentas. Y la señorita Marple, que nunca había encontrado la naturaleza humana en reposo prolongado, sintió el delicado clic que se produce cuando la primera pieza de un rompecabezas ocupa su lugar. Habría otras piezas, algunas cortadas para engañar, otras para encajar. Por el momento se conformaba con dejar que se mostraran como lo hacen las personas cuando están seguras de que nadie las observa. A la mañana siguiente de la visita del inspector Slack al muelle de Brookstone, el aire en St. Mary Mead transmitía una especie de nerviosa expectación. La desaparición del capitán Hargrave ya no era la simple comidilla de una fiesta que había salido mal, se había convertido en un asunto que daba vueltas en la cabeza de todo el pueblo, como una piedra en el bolsillo. Cada cabaña parecía bullir de especulaciones. En el mostrador del supermercado los clientes se demoran más de lo necesario, con la esperanza de oír alguna pista nueva. En la oficina de correos, la señorita Reed repartía sellos con una solemnidad que sugería que guardaba secretos de Estado. Incluso el carnicero encontró a su cola inusualmente locuaz, aunque cada comentario tenía que ver con el barco del capitán Hargrave, la cuerda cortada y las misteriosas visitas. La señorita Marple, sin embargo, permaneció tranquila como siempre. Dio un paseo por el prado de madrugada, deteniéndose para admirar las rosas del jardín de la señora Price Ridley. La anciana estaba encantada de tener una oyente, aunque su tema predilecto no era la horticultura, sino el escándalo. Confesó que había oído que el matrimonio de los Hargrave había sido menos pacífico de lo que se suponía,
y que el capitán había sido visto más de una vez discutiendo con un desconocido junto al muelle. La señorita Marple emitió los apropiados murmullos de compasión y sorpresa, pero sus ojos estaban ocupados observando cómo la señora Price Ridley apretaba los labios, como si los chismes que llevaba pesaran más que la cesta que llevaba en el brazo. A media mañana, el inspector Slack se había instalado en la oficina del alguacil, donde citó a los aldeanos uno por uno para interrogarlos. Su actitud era enérgica, a veces impaciente, pero lo suficientemente eficaz como para recopilar una serie de impresiones. Tom Bixby, uno de los marineros, repitió su relato con gran seriedad, insistiendo en que la cuerda debía de haber sido cortada deliberadamente. Confesó haber visto a alguien vigilando el muelle desde las sombras la noche anterior, pero no pudo describir más que una silueta oscura. Alfie Crane, más joven y menos experto, lo contradijo con sutilezas, sugiriendo que quizás la cuerda ya estaba deshilachada y que el capitán simplemente podría haber perdido el equilibrio y haber sido arrastrado por la marea. El inspector frunció el ceño ante la inconsistencia. Para la señorita Marple, quien no estaba presente pero luego se enteró del intercambio por la señora Bantry, la inconsistencia fue lo más revelador de todo. Los jóvenes pueden olvidar los hechos, pero rara vez olvidan una sensación de peligro, a menos que haya una razón para disimular. También llamaron a la señora. Hargrave acudió, pálida pero deliberada, con sus guantes negros cuidadosamente doblados en el regazo, sentada ante el inspector. Explicó que su esposo no le había compartido sus planes y que a menudo mantenía sus asuntos al margen de su vida doméstica. Sin embargo, al ser presionada sobre las visitas, en particular sobre la mujer del perfume, su serenidad flaquea. Dijo que no la había visto con claridad, pero su vacilación, el ligero temblor en su voz, sugería lo contrario. El inspector lo anotó con satisfacción. La señorita Marple, quien más tarde escuchó el animado relato de la señora Bantry sobre este interrogatorio, consideró que a veces la vacilación no consistía en ocultar información, sino en sopesar cuánto revelar sin poner en peligro a algo ni a alguien. Por la tarde, la señorita Marple hizo una visita a la biblioteca. La señorita Marston, deseosa de tener una audiencia, expuso una teoría relacionada con el contrabando a lo largo del río. Habló de leyendas antiguas, de calas escondidas y señales con faroles. La señorita Marple escuchó cortésmente, con las manos cruzadas sobre su bolsa de tejer, pero su mente se desvió hacia otro lugar. Recordó a un niño de su pueblo, muchos años atrás, que afirmaba haber visto contrabandistas a la luz de la luna. Al final, se trataba de un grupo de lugareños que se reunían en secreto para saldar deudas. El niño había confundido la vergüenza con el misterio. El comportamiento humano a menudo se disfrazaba del mismo manto que el crimen. Mientras tanto, el inspector investigó el asunto de la caja lacada comprada al señor Layton. Descubrió que contenía compartimentos aptos para papeles o joyas. El tendero juró que una señora la había comprado con dinero en efectivo. La descripción guantes excelentes, voz suave fue repetida, y aunque vaga, tuvo peso en la mente del inspector. Declaró que rastreará la compra a través de hoteles y pensiones locales, seguro de que la mujer no provenía de St. Mary Mead. La señorita Marple regresó de su visita a la biblioteca y encontró a la señora Bantry esperándola en el jardín. Dolly estaba inquieta, llena de impresiones. Insistía en que los marineros parecían culpables, que la señora Hargrave sabía más de lo que admitía y que el extraño del perfume estaba claramente en el centro de todo. La señorita Marple sonrió levemente y dijo: «Querida Dolly, tienes toda la razón al pensar que la gente es culpable. El problema es que a menudo la gente es culpable de algo, pero puede que no sea lo que esperamos». Siguió tejiendo mientras Dolly revoloteaba indignada, sin saber si la habían contradicho o animado. Al caer la tarde,
El inspector Slack recorrió de nuevo el muelle. Examinó el poste de amarre, la cuerda cortada, el sombrero manchado de agua. Habló con el señor Pritchard, quien admitió con cierta vergüenza haber visto al capitán una noche remando hacia el recodo del río. Había otra figura en el bote esbelta y encapuchada, pero Pritchard se convenció de que era un efecto de las sombras. El inspector arqueó las cejas ante esta confesión. Un bote, una figura encapuchada, una reunión secreta, eran cosas con las que podía trabajar. Ordenó a sus hombres que registraran las orillas río abajo, aunque para entonces la marea había cambiado 2 veces. De vuelta en su pulcra y pequeña sala de estar, la señorita Marple reflexiona sobre la acumulación de rumores, contradicciones y observaciones del día. Pensó en la vacilación de la señora Hargrave, en los relatos dispares de los marineros, en la memoria oportuna del señor Pritchard. Sobre todo pensó en el propio capitán, meticuloso, ordenado, reacio a dejar que otro le atara las cuerdas. Un hombre de hábitos no desaparecía sin dejar rastro. Si este rastro se desvanecía, era porque alguien había decidido ocultarlo. Se sirvió una taza de té y el vapor se elevaba en espirales a la luz de la lámpara. Su labor de punto yacía en su regazo, con las agujas listas como esperando sus manos. Afuera, el pueblo se quedó en silencio, las persianas cerradas para protegerse del fresco aire nocturno. En algún lugar de la oscuridad, la verdad aguardaba, paciente e inquebrantable como solía ocurrir con las verdades. La señorita Marple, serena y atenta, decidió escuchar un poco más, observar con más atención y esperar a que la puntada que se había perdido se revelara. Porque, según su experiencia, siempre ocurría. Al tercer día de la desaparición del capitán Hargrave, la especulación en St. Mary Mead había pasado del asombro a la certeza. La gente ya no preguntaba si había sucedido algo terrible, sino quién, entre sus vecinos o visitantes, era el responsable. El pueblo había entrado en esa fase de calamidad donde la sospecha se aferra como la hiedra a las paredes más convenientes. Y las primeras paredes en quedar cubiertas por la maleza fueron las de los 2 marineros, Tom Bixby y Alfie Crane. Al fin y al cabo eran forasteros, y siempre era más fácil culpar a los forasteros que a los propios. En el Blue Boar se decía que los habían visto merodeando por el muelle, incluso cuando no tenían nada que hacer allí. La señora Price Ridley declaró con convicción que no se debía confiar a los marineros la propiedad ajena, y la señorita Hartnell, con la voz cargada de seguridad, anunció que la cuerda había sido claramente cortada con un cuchillo de marinero. El argumento era claro, circular e inmensamente satisfactorio para quienes querían creerlo. El inspector Slack, no inmune a la tentación de una solución sencilla, volvió a convocar a los jóvenes para interrogarlos. Tom Bixby se mantuvo erguido, a la defensiva y orgulloso, mientras Alfie Crane jugueteaba con la visera de su gorra, con la mirada nerviosa recorriendo la habitación. Slack los presionó para que le dieran detalles sobre dónde habían estado, qué habían visto y si tenían cuchillos. Tom admitió que, por supuesto, todos los marineros llevaban cuchillos, pero insistió en que no lo habían usado para nada más siniestro que cortar cabos. Alfie titubeó, dudó, y luego admitió que había ido al muelle una noche tarde para despejarse después de una cerveza de más. Esa confesión le dio al inspector justo lo que buscaba: presencia en el lugar de los hechos. Una oportunidad y la timidez de la juventud para hacerlo todo creíble. La señorita Marple, al enterarse de esto por la señora Bantry menos de 1 hora después, no compartió la satisfacción del inspector. Preguntó en voz baja si Tom se había mantenido firme durante el interrogatorio. Sí. ¿Y Alfie? Había sudado y tropezado. La señorita Marple asintió. El corazón valiente no siempre es el culpable, comentó, casi para sí misma, y el espíritu débil no siempre es inocente.
La naturaleza humana, Dolly, no se mide por lo bien que uno afronta las preguntas de un policía. La señora Bantry frunció los labios, entre molesta porque su amiga no compartiera su teoría, y entre aliviada de que alguien dudara de la conclusión demasiado fácil del inspector. Mientras tanto, la señora Hargrave se había retirado a su cabaña, recibiendo pocas visitas y rechazando cortésmente las ofertas de compañía que le llegaban. Tal reticencia, naturalmente, solo avivó la curiosidad. Se rumoreaba que sabía más de lo que decía, que temía ser descubierta, tal vez incluso que estaba harta de su marido y deseaba que se fuera. Sin embargo, quienes la visitaban notaban sus ojos enrojecidos, las señales de insomnio y el temblor de sus manos. La señora Bantry, después de una de esas visitas, le confesó a la señorita Marple que no podía decidir si la señora Hargrave estaba realmente angustiada o solo fingía pena con una actuación muy convincente. Los chismes del pueblo también encontraron un nuevo tema: la misteriosa dama del perfume. ¿Quién era y por qué había buscado al capitán Hargrave? Las teorías florecieron con la rapidez de la maleza. Algunos decían que era un antiguo amor de su época marinera, que había regresado para ajustar cuentas. Otros afirmaban que estaba involucrada en el contrabando y que el perfume ocultaba un negocio más siniestro. La señorita Reed de la oficina de correos sostenía que su voz era refinada, sus modales seguros y su propósito urgente. Para la señorita Marple, el detalle de la carta certificada era más relevante que el perfume. Una mujer que insistía en que un mensaje debía llegar sin falta era una mujer atada a algo precario. El perfume era un adorno, el correo certificado, sustancia. El inspector Slack, sin embargo, prefería a sus sospechosos tangibles y locales. Empezó a armar un caso contra Alfie Crane, el más débil de los dos marineros. Las deambulaciones nocturnas de Alfie, su nerviosismo y la posesión de un cuchillo constituían los pilares del argumento de Slack. Le dijo a la gente que el joven Crane se derrumbaría bajo presión, que era solo cuestión de tiempo antes de que confesara. La señorita Marple, al oír esto, comentó con suavidad que los jóvenes bajo presión solían decir cualquier cosa, verdadera o falsa, simplemente para complacer a quien exigía respuestas. Pero Slack no estaba dispuesto a escuchar. Para él la pulcritud era progreso, y Alfie era el mejor ejemplo hasta la fecha. Esa noche la señorita Marple tomó el té con el vicario y su esposa. El señor Clement habló con gravedad sobre los peligros de un juicio precipitado, recordándoles un caso de años atrás en el que un hombre fue acusado injustamente de robo porque las pruebas parecían demasiado convenientes. La señora Clement, más amable, se preguntó en voz alta si la señora Hargrave estaría protegiendo a alguien. La señorita Marple, pensativa, se limitó a decir: «Es sorprendente la frecuencia con la que la protección adopta formas más extrañas de lo que uno espera. Una mentira puede ocultar la vergüenza con la misma facilidad con la que oculta la culpa». La mañana siguiente trajo consigo una nueva emoción. Un pescador río abajo descubrió una prenda de ropa enredada entre los juncos. Fue identificada como perteneciente al capitán Hargrave, un abrigo de tela gruesa, inconfundiblemente suyo. Sin embargo, el descubrimiento generó más preguntas que respuestas. Los bolsillos estaban vacíos, no quedaban papeles ni cartera. El inspector Slack lo interpretó como una prueba de juego sucio, argumentando que el robo debía haber sido el motivo. Los aldeanos asintieron con entusiasmo. El robo era simple, familiar, y daba sentido a la desaparición del hombre. La señorita Marple, sin embargo, pensó en el papel doblado que llevaba el capitán y en la vacilación de la señora Hargrave al mencionarlo. Los bolsillos vacíos podían significar robo, pero también podían significar una sustracción deliberada por razones ajenas al dinero. En los días siguientes, las sospechas recaen sobre Alfie Crane. Evitaba las miradas de los aldeanos, permanecía casi siempre en los alojamientos de los marineros
y su mal humor aumentaba con cada hora que pasaba. Su compañero Tom lo defendió con firmeza, pero la defensa de un marinero contra un coro de aldeanos no tuvo mucho peso. Slack se preparó para un arresto, creyendo que el asunto estaba casi resuelto, pero la señorita Marple no compartía su confianza. Había observado la tensa compostura de la señora Hargrave, la memoria selectiva del señor Pritchard, el detalle extrañamente específico del perfume y la excesiva rapidez con la que las sospechas se cernían sobre Alfie. La vida en un pueblo le había enseñado hacía mucho tiempo que el culpable evidente rara vez era el verdadero. Los culpables a menudo se escondían con más astucia, dejando que los hombros más débiles llevaran la carga. Mientras el crepúsculo descendía de nuevo sobre St. Mary Mead, la señorita Marple estaba sentada en su sala de estar, con sus agujas de tejer brillando sin cesar. Aún no conocía la forma de la verdad, pero presentía que no residía en los nerviosos titubeos de un joven marinero, sino en algo más profundo, en los silenciosos intercambios de quienes creían invisibles sus secretos. Sonrió levemente, como si le divirtiera la previsibilidad de la locura humana, y se susurró a sí misma: no será tan sencillo. Los días posteriores a la creciente confianza del inspector Slack en Alfie Crane trajeron una peculiar calma a St. Mary Mead. En apariencia la vida continuaba como siempre. El tendero exhibía sus manzanas en pulcras pirámides, los niños se perseguían por el jardín y el vicario preparaba su sermón dominical con el ceño fruncido. Sin embargo, bajo esta tranquila rutina, el ambiente era tenso, como una cuerda de violín afinada demasiado alta. El pueblo esperaba un arresto, pero la señorita Marple esperaba algo más, el detalle que todos habían pasado por alto. Lo encontró en el lugar menos probable. Esa mañana Dolly Bantry insistió en dar un paseo hasta el muelle Rockstone. Tenía curiosidad, dijo, por ver el mismo lugar donde había desaparecido el capitán. La señorita Marple la acompañó, con paso pausado, la mirada vagando sin que pareciera. El muelle mismo mostraba señales de atención reciente. Las marcas de tiza del inspector se estaban desvaneciendo, el poste de amarre se recorta contra el agua y los juncos susurraban con la brisa. Dolly se estremeció dramáticamente. Parece, dijo, como si el lugar recordara algo que preferiría no contar. La señorita Marple no respondió. Había notado algo pequeño, medio oculto cerca del borde del embarcadero donde la marea dejaba su huella. Se agachó, apartó con cuidado el cieno húmedo y sacó un trozo de papel no más grande que una tarjeta de visita. La tinta estaba borrosa, pero una palabra seguía siendo legible el miércoles. La guardó en su pañuelo, con el rostro completamente sereno, y solo comentó que el río tenía una curiosa forma de devolver fragmentos a la orilla. Dolly estaba demasiado absorta en su propio temor como para percatarse de su significado. Más tarde ese mismo día la señorita Marple se detuvo en la oficina de correos, aparentemente para comprar cordel. Le preguntó a la señorita Reed si se había enviado alguna carta certificada a Londres recientemente. La señorita Reed, deseosa de demostrar su importancia, respondió que, efectivamente, una de esas cartas se había enviado la noche anterior a la desaparición del capitán Hargrave. Estaba dirigida, añadió a regañadientes, a una empresa cuyo nombre sonaba extranjero. No recordaba bien cómo se escribía, pero sí el largo sobre y la expresión seria del capitán. La señorita Marple le dio las gracias, compró el cordel y se marchó con una leve sonrisa. Un trozo de papel con la palabra miércoles y una carta certificada enviada esa misma noche eran de esas coincidencias que no lo eran en absoluto. Mientras tanto, el inspector Slack presionó a Alfie Crane. Sacó el cuchillo de marinero, limpio pero afilado, y preguntó si no habría cortado la cuerda. Alfie tartamudeó, protestó y finalmente se quedó en silencio. Tom Bixby gritó furioso en nombre de su amigo, pero el inspector solo se convenció más.
Para él el asunto estaba casi resuelto. Sin embargo, la señorita Marple, que estaba sentada tranquilamente tejiendo en el salón de la señora Bantry cuando se dio la noticia, reflexionó sobre la psicología de los jóvenes. El silencio de Alfie no era necesariamente culpa. Podía ser miedo, o incluso ignorancia. Un joven que no podía explicarse era presa fácil de la certeza, especialmente de la certeza que se ajustaba a la necesidad del inspector de llegar a una conclusión. Esa noche, la señora Clement visitó a la señorita Marple con un detalle curioso. Había visitado a la señora Hargrave, quien parecía preocupada por las visitas, y la encontró mirando fijamente el escritorio vacío del capitán. La señora Hargrave confesó, casi entre lágrimas, que había desaparecido un papel, un documento doblado que su marido guardaba con esmero. No sabía qué contenía, solo que lo llevaba consigo a todas partes. La señorita Marple la escuchó con gravedad, ofreciéndole un suave consuelo, pero en su interior relaciona el papel desaparecido con la carta certificada y con la palabra miércoles, recuperada del barro. Los documentos tenían la peculiaridad de dejar rastros, incluso cuando sus palabras eran borrosas. Al día siguiente se produjo otro descubrimiento, cortesía del señor Pritchard, el estibador. Anunció haber encontrado la lata de tabaco del capitán encajada entre dos tablones del embarcadero. Estaba abollada, quizá caída con prisa. Dentro había unas hebras de tabaco y una caja de cerillas con el nombre de un hotel de Londres impreso. El inspector aprovechó la noticia con entusiasmo, afirmando que la misteriosa dama debía de haberse alojado allí. Para él, era una prueba que confirmaba sus sospechas de un romance clandestino. Para la señorita Marple, sin embargo, la lata decía otra cosa. Dio vueltas a la caja de cerillas y pensó en la frecuencia con la que tales objetos se dejan deliberadamente, y no por accidente, para dar forma a una historia en lugar de revelar. Esa noche, sentada junto al fuego, la señorita Marple dispuso los fragmentos ante ella, la cuerda cortada, el sombrero empapado, los bolsillos vacíos del abrigo, el papel doblado ahora desaparecido, la carta certificada, el trozo con la palabra miércoles y la lata de tabaco con su práctica caja de cerillas. Pensó en las manos temblorosas de la señora Hargrave, en la memoria meticulosa del señor Pritchard, en los relatos inconexos de los marineros. Cada fragmento podía interpretarse de diversas maneras, pero un detalle destacaba la palabra miércoles. La gente suele pasar por alto los días de la semana, considerándolos comunes, pero para la señorita Marple lo eran todo. Recordó a una criada de un pueblo lejano que robó las perlas de su patrona un jueves, porque era el único día en que estaba segura de que su amiga no la visitaba. Los planes humanos a menudo se construían en torno a esas pequeñas certezas del tiempo. Cuando Dolly Bantry irrumpió a la mañana siguiente, emocionadísima porque el inspector Slack se disponía a arrestar a Alfie Crane, la señorita Marple simplemente negó con la cabeza. «Mi querida Dolly», dijo con dulzura, «el río nos ha contado algo que el inspector aún no ha oído. El miércoles es la clave. Mientras no escuche, estará persiguiendo la sombra equivocada». Dolly frunció el ceño, sin saber si Jane Marple hablaba con acertijos o con pleno sentido, pero la señorita Marple volvió serenamente a su labor de punto, con las agujas brillando a la luz de la mañana. La pista oculta se había revelado. El patrón aún estaba incompleto, pero se había encontrado el punto perdido. Y la señorita Marple, que conocía la naturaleza humana mucho mejor que la evidencia humana, tuvo la paciencia de esperar a que apareciera el siguiente hilo. A la mañana siguiente de que la señorita Marple descubriera su pequeña pista en la orilla del río, el ambiente en St. Mary Mead volvió a cambiar. La tranquila expectación había dado paso a una aguda curiosidad, pues la intención del inspector Slack de arrestar a Alfie Crane era ahora de dominio público. Todos esperaban a ver si el joven marinero confesaría,
se resistiría o se fugaría. Y mientras el pueblo esperaba, corrían los rumores. Algunos hablaban del papel desaparecido del capitán, otros de la lata de tabaco con su sugerente caja de cerillas. Algunos, como la señora Clement, se preguntaban en voz alta si se estaba prestando demasiada atención a los marineros, mientras otras figuras permanecían curiosamente sin ser examinadas. Fue en medio de este estado de ánimo exaltado que la señora Hargrave sorprendió a todos al salir de su cabaña para asistir al servicio matutino en la iglesia. Vestida de gris oscuro, con el velo echado hacia atrás, caminaba con paso pausado, respondiendo a los saludos con una leve inclinación de cabeza. Su presencia era a la vez una declaración y un escudo. No se podía hablar tan libremente de una mujer que aparecía en público. Sin embargo, para quienes la observaban con atención, el temblor de sus manos delataba su inquietud. La señorita Marple, sentada a 2 bancos detrás, observó cómo la mandíbula de la señora Hargrave se tensaba cuando el salmo hablaba de traición. La naturaleza humana, pensó, a menudo se revela con mayor claridad en los momentos en que uno se imagina oculto por un ritual. Más tarde ese mismo día, el inspector Slack visitó la casa de los Hargrave con una firmeza que sugería una confrontación. La señorita Marple no presenció el intercambio, pero la noticia corrió como la pólvora. La señora Hargrave había admitido saber más de lo que había dicho inicialmente. De hecho, había visto a la señora del perfume e incluso había hablado brevemente con ella. La mujer afirmaba ser una vieja conocida del capitán de su época en el mar. Le había insistido en que le proporcionará algunos documentos o pruebas. La señora Hargrave no supo qué. Cuando le preguntaron por qué no se lo había contado antes al inspector, respondió que temía el escándalo y que quería proteger el nombre de su marido. Slack interpretó esto como una prueba más de ocultación, aunque admitió a regañadientes que añadía profundidad al caso. La señorita Marple consideró esta confesión con detenimiento. Sabía que la protección era un motivo poderoso. Las esposas protegían a sus maridos, los hijos protegían a sus padres y los vecinos protegían su propia paz. Sin embargo, la protección a veces iba demasiado lejos y oscurecía la verdad misma que pretendía proteger. Esa noche, compartió el té con Dolly Bantry y sugirió, con su tono amable, que el secretismo de la señora Hargrave no demostraba necesariamente su culpabilidad. Dolly pareció escandalizada, pero Jane, si admite haber hablado con la mujer, seguramente sabe más de lo que dice. La señorita Marple se limitó a sonreír y respondió querida. La gente a menudo te dice menos de lo que sabe, pero eso no siempre significa que quieran engañar. A veces es porque la verdad parece demasiado pesada para sacarla a la luz. Mientras tanto, la tensión entre los aldeanos comenzó a aflorar. Tom Bixby confronta al señor Pritchard a la salida del Blue Boar, exigiendo saber por qué no había hablado antes sobre la figura encapuchada en el bote. El señor Pritchard bramó, insistiendo en que solo lo había recordado cuando lo presionaron y que no era prudente hablar sin certeza. La disputa atrajo a una pequeña multitud, y para cuando intervino el alguacil, Tom estaba rojo de frustración. Para muchos, su ira parecía una prueba de la inocencia de su amigo. Para otros, era la sobrecompensación de un hombre culpable. La señorita Marple, que pasaba por allí en su paseo vespertino, notó cómo los puños de Tom se apretaban contra el señor Pritchard, sino contra Alfie, quien permanecía silencioso y retraído. La ira dirigida a la persona equivocada a menudo significaba decepción más que malicia. Otro enfrentamiento ocurrió la tarde siguiente, cuando la señorita Hartnell visitó a la señora Hargrave bajo el pretexto de simpatía. Pero no pudo resistirse a presionarla con preguntas. ¿Qué había estado ocultando el capitán? ¿Por qué había enviado una carta con tanto secreto? ¿Era cierto que tenía deudas de sus viajes?
La señora Hargrave palideció y le pidió que se fuera, pero no sin antes susurrar algo extraño. «Hay cosas que es mejor no decir, señorita Hartnell. No todo lo que mi esposo llevaba era suyo para dar». Cuando este chisme llegó a oídos del pueblo, alimentó nuevas teorías de que el capitán había estado involucrado en el contrabando de bienes raros, o que llevaba documentos pertenecientes al almirantazgo. Los chismes rara vez necesitaban hechos para florecer. La señorita Marple, sin embargo, reflexiona cuidadosamente sobre la frase. No todo lo que mi esposo llevaba era suyo. Tal comentario insinuaba una propiedad, un objeto o un secreto que pertenecía legítimamente a otro. Podría explicar la urgencia de la misteriosa mujer, la insistencia en el miércoles y la carta certificada. Recordó un caso hace mucho tiempo en el que la doncella de una dama vendió las joyas de su señora, afirmando que eran suyas. La doncella no creyó que se tratara de un robo, sino de una reorganización de la posesión. La señorita Marple sabía que el razonamiento humano podía justificar los actos más extraños. El inspector Slack, envalentonado por la creciente presión, preparó una orden de arresto para interrogar a Alfie Crane. Pero antes de que pudiera ejecutarse, un nuevo giro inquietó al pueblo. Un empleado de March Benham llegó con la noticia de que la carta certificada enviada por el capitán Hargrave había sido efectivamente rastreada. Iba dirigida a un bufete de abogados de Londres, especializado en reclamaciones de herencias. La coincidencia la noche anterior a su desaparición arrojó el caso bajo una luz completamente nueva. Slack declaró que esto demostraba que el capitán debió haber sido amenazado por una reclamación y silenciado antes de que pudiera revelar. La señorita Marple no cuestionó la posibilidad, pero se preguntó quién saldría ganando silenciando al capitán y por qué se había elegido el miércoles tan deliberadamente. Esa noche se sentó una vez más junto al fuego, con las agujas de tejer inmóviles. Las confrontaciones habían erosionado la cortesía, dejando al descubierto el miedo, la ira y las medias verdades. Los secretos salían a la superficie, pero el agua seguía turbia. Pensó en el velo tembloroso de la señora Hargrave, la ira infundada de Tom Bixby, la memoria selectiva del señor Pritchard y la urgencia de una carta dirigida a los abogados de Londres. El pueblo podría estar ansioso por condenar a Alfie Crane, pero la señorita Marple presentía que la verdad se movía en otra parte, en pasillos tranquilos donde las apariencias se pulían y los motivos se ocultaban bajo la cortesía. Mientras la campana de la iglesia daba la hora, se susurraba: no son las peleas ruidosas las que revelan la verdad, sino los silencios que la siguen. Y en St. Mary Mead había muchos silencios que aún esperan ser comprendidos. La llegada del secretario de March Benham con la noticia de la carta certificada había dado al pueblo un nuevo tema de conversación, pero no pasó mucho tiempo antes de que otro acontecimiento desbaratara cualquier teoría. La cuarta noche después de la desaparición del capitán Hargrave, un agente llegó sin aliento a la vicaría, solicitando que el inspector Slack fuera de inmediato al muelle de Brookstone. La noticia se extendió con la rapidez del fuego en la hierba seca, y en menos de una hora la mitad del pueblo se había reunido a una distancia respetuosa, susurrando con ansiedad. El hallazgo fue impactante. Un cuerpo había sido arrastrado río abajo, atrapado entre un juncal. La marea lo había arrastrado desde el recodo del río. Era el capitán Hargrave. El descubrimiento que muchos temían en silencio era ahora innegable. Tenía la ropa empapada, el rostro pálido, pero era claramente el mismo. El inspector Slack ordenó despejar la zona, pero los murmullos no se aclararon. Algunos juraron que demostraba la culpabilidad de Alfie Crane. Otros susurraron que el capitán debía de haberse ahogado en un accidente. Pero para la señorita Marple, que había acudido en silencio al lugar del accidente con Dolly Bantry a su lado, los detalles eran más reveladores que el propio cuerpo. El primer detalle fue el abrigo.
No era el mismo abrigo grueso que había descubierto antes entre los juncos. Este era más ligero, más apropiado para la primavera que para el verano, y aún así tenía manchas de agua, propias de días en el río. El segundo detalle fueron los zapatos del capitán, lustrados con esmero, como si se hubiera vestido a propósito para una cita. El tercero, el más curioso de todos, fue la ausencia del reloj del capitán, una robusta pieza de plata que se sabía que siempre llevaba. El inspector Slack, irritado por su presencia, espetó que el río podía despojar a un hombre de sus posesiones con bastante facilidad. La señorita Marple murmuró que estaba de acuerdo, pero pensó de otra manera. Los ríos rara vez se elegían con tanto discernimiento. El descubrimiento del cadáver transformó el caso de desaparición en asesinato. El inspector anunció que se realizaría una investigación de inmediato, pero antes tenía la intención de confrontar a Alfie Crane con las pruebas. El joven marinero, ya a punto de quebrarse bajo sospecha, se puso pálido al enterarse de la noticia. Juró que nunca le había puesto la mano encima al capitán, que incluso lo admiraba. Tom Bixby defendió a su amigo con vehemencia, pero Slack permaneció impasible. Para él, el descubrimiento del cadáver fortalecía el caso, no lo debilitaba. Sin embargo, surgieron otras tensiones en el pueblo. La señora Hargrave se desmayó al enterarse de la muerte de su esposo y, al recuperarse, expresó con un extraño alivio el hecho de que la espera hubiera terminado. Su comentario fue repetido con fruición por las malas lenguas, que insistían en que demostraba su crueldad. Pero la señorita Marple, quien la visitó más tarde con la señora Clement, vio algo más en su rostro cansado, la carga de secretos aún no revelados. La señora Hargrave admitió que su esposo había estado atormentado en las últimas semanas, hablando de obligaciones del pasado y del peso de algo que ya no estaba dispuesto a ocultar. No sabía con exactitud qué era, solo que se trataba de unos papeles y de una promesa que había hecho en su día. Mientras tanto, el señor Latham, el curioso comerciante, hizo una curiosa revelación. La caja lacada que el capitán había examinado no contenía joyas ni baratijas, como muchos creían, sino compartimentos diseñados para guardar documentos oficiales. Una señora con guantes la había comprado, pero ahora recordaba que ella le preguntó si la caja era estanca. Parecía una pregunta extraña, una que había descartado en su momento, pero que le pareció diferente a la luz del descubrimiento. El inspector Slack se enfureció porque seguramente la señora había obtenido los documentos del capitán y lo había silenciado después. Sin embargo, la señorita Marple se preguntaba por qué una mujer compraría una caja así abiertamente si su intención era delictiva. Los delincuentes, reflexiona, preferían el secreto, no los recibos. La investigación del día siguiente arrojó poca claridad. El médico forense declaró que el capitán se había ahogado, pero que presentaba hematomas en las muñecas compatibles con la inmovilización. La hora de la muerte se situó a última hora de la noche de su desaparición, precisamente cuando Alfie admitió haber estado cerca del muelle. Slack se aferró a esto con renovado vigor, insistiendo en que demostraba su caso. Sin embargo, mientras los aldeanos sentían, la señorita Marple tejía sin parar, con la mirada fija en el inspector. En su opinión, los hematomas sugerían algo más calculado. El capitán había sido retenido, se le había impedido salir y solo entonces lo habían arrojado al río. Eso requería intención y precisión, no el pánico torpe de un marinero asustado. Otro giro inesperado llegó en forma de carta. La señorita Reed, de la oficina de correos, descubrió que la carta certificada dirigida a los abogados de Londres había sido recibida y acusada de recibo. El bufete confirmó que formaba parte de una investigación sobre una herencia relacionada con una propiedad que en su día perteneció a la familia Hargrave. Más intrigante aún, admitieron que esperaban una segunda carta con pruebas que la corroboraran, pero nunca llegó.
Al oír esto, la señorita Marple recordó el papel doblado del capitán y la extraña admisión de la señora Hargrave de que no todo lo que su marido llevaba era suyo. ¿Podría el papel faltante haber sido la prueba necesaria para la reclamación? De ser así, su ausencia no fue casualidad, sino un robo intencionado. En medio de estas revelaciones, las silenciosas observaciones de la señorita Marple cobran mayor significado. Recordó el conflicto con la palabra miércoles, la hora exacta del correo certificado, la caja lacada para documentos, el reloj perdido y las muñecas magulladas. Juntos, pintan una imagen de planificación más que de casualidad. Alguien había comprendido la importancia de la sincronización. Alguien había esperado al miércoles, y alguien se había asegurado de que las pruebas del capitán no llegaran a su destino. Esa noche, mientras Dolly Bantry estaba sentada frente a ella, rebosante de chismes, la señorita Marple dijo en voz baja que no siempre son las peleas más ruidosas las que esconden peligro, Dolly. A veces es la cita discreta, concertada justo a la hora en que uno no espera nada, la que resulta fatal. Dolly la miró fijamente, medio comprensiva, medio desconcertada. La señorita Marple reanudó su labor de punto, serena como siempre, aunque su mente estaba cualquier cosa menos tranquila. Por primera vez sintió que los hilos empezaban a entrelazarse. Sin embargo, sabía que el patrón estaba lejos de completarse. El descubrimiento del cuerpo lo había cambiado todo y, al mismo tiempo, no había cambiado nada en absoluto. La verdad permanecía oculta, esperando el momento oportuno para emerger, como una figura que emerge de las sombras en el recodo del río. El descubrimiento del cuerpo del capitán Hargrave había generado en el pueblo una inquietud que ningún arresto ni investigación pudo calmar. Aunque el inspector Slack seguía hablando con seguridad de la inminente confesión de Alfie Crane, no todos estaban convencidos. Los moretones en las muñecas del capitán, el reloj perdido y el documento desaparecido eran piezas de un rompecabezas que no encajaban con la imagen de un marinero asustado cometiendo un acto imprudente. Y la señorita Marple, que rara vez expresa sus conclusiones hasta que estaban seguras, comenzó a preparar su propia prueba discreta. Primero visitó a la señora Hargrave. La viuda se había acostumbrado a sentarse en su pequeño salón con las cortinas corridas y un chal sobre los hombros, aunque el día era suave. La señorita Marple habló con dulzura de flores y del otoño que se aproximaba, suavizando la conversación antes de abordar el asunto en cuestión. Mencionó de pasada que la carta certificada había llegado a Londres y que los abogados esperan más pruebas. La señora Hargrave se puso visiblemente tensa, apretando los dedos sobre el borde del chal. No puedo decir qué pretendía enviar, susurró, solo que temía que alguien intentara detenerlo. Me lo dijo la misma noche que desapareció. La señorita Marple no dio muestras de sorpresa, pero guardó la confesión cuidadosamente en su mente. Confirmó lo que ella sospechaba: el papel desaparecido era la clave de todo. Su siguiente visita fue al señor Pritchard, el estibador. La recibió con rigidez, poco acostumbrado a que una anciana de voz amable lo interrogara. Pero la señorita Marple tenía una forma de provocar a la gente fingiendo compasión. Comentó sobre la carga de la responsabilidad, lo difícil que debía ser mantener el orden cuando el muelle se había convertido en el foco de tanta atención. Halagado, el señor Pritchard admitió que, en efecto, había visto más de lo que le había contado al inspector. Confesó que la noche de la desaparición había oído voces que se extendían por el agua, una, sin duda, la del capitán, y otra que pertenecía a una mujer. No lo había mencionado antes porque no estaba seguro de las palabras. Algo sobre el miércoles, murmuró al fin, como si hubiera roto una promesa. La señorita Marple le dio las gracias amablemente, con los ojos brillantes al repetir esa palabra tan familiar. Esa misma tarde
se dirigió a Angkor Cottages, donde aún se alojaban Tom Bixby y Alfie Crane. Los jóvenes estaban cansados, desconfiados de todos y resentidos por las sospechas del pueblo. Tom insistió de nuevo en la inocencia de Alfie, declarando que el inspector ignoraba cualquier explicación que no le conviniera. La señorita Marple escuchó con paciencia y luego hizo una pregunta aparentemente simple. ¿Les enseñó alguna vez el capitán Hargrave su reloj? Los marineros intercambiaron una mirada, desconcertados. Alfie respondió lentamente. Sí, lo hizo. Estaba orgulloso de él. Dijo que había mantenido la hora exacta durante todas las tormentas en el mar. La señorita Marple asintió satisfecha. Tenía su examen listo. Esa noche invitó a Dolly Bantry y a los Clements a tomar el té, insistiendo en que el inspector Slack también estuviera presente. Este llegó con evidente reticencia, seguro de que las reflexiones de la señorita Marple no serían más que una interferencia. Ella preparó su servicio de té con la misma calma que en una reunión cualquiera y luego sacó un pequeño objeto envuelto en lino. Al desplegarlo, reveló el reloj del capitán Hargrave, que brillaba a la luz de la lámpara. Slack se sobresaltó, exigiendo saber dónde lo había encontrado. La señorita Marple sonrió con benevolencia y explicó que le había mencionado el reloj al señor Laydom, el curioso comerciante, durante una conversación inocente. Él, por pura casualidad, lo había sacado, alegando que alguien que deseaba mantener la discreción se lo había ofrecido en venta 2 días antes. La señorita Marple lo había comprado en el acto. El rostro del inspector se ensombreció, pero la señorita Marple insistió con suavidad. Verá, inspector, un asesino a menudo olvida los detalles más simples. Deshacerse de una posesión tan distintiva fue una gran insensatez o un acto deliberado. Cabe preguntarse quién, en nuestro pequeño círculo, sabría que un reloj puede llevar algo más que la hora en su esfera. Porque en el interior de este, bajo la tapa, está grabado no solo un nombre, sino una fecha miércoles, precisamente. Abrió la caja y la tenue inscripción fue visible para todos. La sala quedó en silencio. Fue entonces cuando llevó a cabo su prueba final. No habló al inspector ni a Dolly, sino en voz alta, a la sala, en un tono de suave reflexión. Si el documento faltante era prueba de una reclamación, habría sido peligroso para cualquiera que se aprovechara del silencio. Si el reloj llevaba una fecha vinculada a esa reclamación, entonces quien lo manejara después de la muerte del capitán sabía más de lo que admitía. Me pregunto qué clase de persona temblaría ante la idea de que tal conocimiento saliera a la luz. Su mirada se desvió significativamente hacia la señora. Hargrave, quien se había unido a ellos de mala gana por invitación de la señorita Marple. Al mencionar el reloj, su composición se quebró. Se apretó el pañuelo contra la garganta y susurró. Le rogué que no lo enviara. Se lo rogué. El inspector se abalanzó, exigiendo una confesión, pero la señorita Marple alzó la mano para tranquilizarla. No tan rápido, inspector. No se trata de culpabilidad por el acto, sino de miedo. La señora Hargrave solo deseaba proteger a su marido, de quien, me preguntó, aún debemos determinar. Su prueba había funcionado. La reacción de la viuda confirmó su conocimiento, pero también su inocencia de violencia directa. El verdadero culpable, ahora lo sabía la señorita Marple, debía ser otra persona, alguien que había intentado culpar hábilmente a Alfie Crane, que había desviado las sospechas mediante chismes y demoras, y que había manipulado las pertenencias del capitán para ocultar su significado. Al disolverse la reunión, el inspector Slack murmuró que la anciana lo estaba complicando todo más de lo necesario. Sin embargo, no podía negar la importancia del reloj ni la sorpresa ante la reacción de la señora Hargrave. La caja, antes tan ordenada, ahora parecía de nuevo enredada.
Pero para la señorita Marple, los hilos se estaban tensando. El patrón final estaba cerca, y sentía la verdad presionando en los bordes, esperando su inevitable revelación. Esa noche, en la tranquilidad de su sala, reanudó su labor de punto, con cada punto medido y sereno. La naturaleza humana, reflexiona, nunca es ordenada, sino siempre reveladora. Solo había que saber dónde mirar. Y estaba segura de que, observando con atención, pronto vería cómo la mano culpable se delataba. La noche después de que la señorita Marple presentara el reloj del capitán Hargrave, el pueblo se sumió en una inquietante expectación. El inspector Slack, aunque tercamente aferrado a sus sospechas sobre Alfie Crane, no podía ignorar las implicaciones de la reacción de la señora Hargrave. Los rumores se extendieron rápidamente. Algunos juraron que había confesado haber asesinado a su marido. Otros insistieron en que estaba encubriendo a los marineros, y aún más murmuraron que ella misma había sido traicionada por los secretos del capitán. Era, como la señorita Marple le comentó en voz baja a Dolly Bantry, precisamente el tipo de terreno fértil en el que la verdad podía florecer. La señorita Marple decidió que había llegado el momento de aclarar las cosas. Invitó a varias figuras clave a la vicaría la tarde siguiente, solicitando la presencia de la señora Hargrave, el señor Pritchard, el estibador, los dos marineros y el inspector Slack. El vicario y su esposa los recibieron con su habitual compostura, aunque el señor Clement no pudo ocultar su inquietud ante el drama que se desarrollaba bajo su techo. La señora Bantry, por supuesto, asistió con los ojos brillantes, convencida de que Jane Marple estaba a punto de realizar una de sus inquietantes revelaciones. El grupo se reunió en el salón. Alfie Crane estaba sentado, encorvado y pálido, con Tom Bixby frunciendo el ceño a su lado. La señora Hargrave parecía cansada, con las manos fuertemente entrelazadas, como preparándose para un juicio. El señor Pritchard parecía enérgico, con el sombrero en la mano, decidido a defender su dignidad. El inspector Slack permanecía de pie con los brazos cruzados, impaciente porque la señorita Marple hablara. Empezó con su voz suave y pausada, como si se dirigiera a un grupo de vecinos en lugar de a la audiencia de un crimen. La muerte del capitán Hargrave, dijo, se ha interpretado como el acto impulsivo de un joven marinero asustado. Sin embargo, ciertos detalles como su papel desaparecido, la carta certificada, el reloj y la palabra miércoles nos indican lo contrario. No apuntan a accidentes ni pánico, sino a una planificación. No se trató de una disputa repentina, sino el silenciamiento de un hombre que por fin había decidido actuar sobre un asunto que llevaba mucho tiempo oculto. Slack se removió, murmurando especulaciones, pero la señorita Marple insistió con suavidad. La carta certificada enviada a los abogados de Londres se refería a una herencia, una que requería pruebas que solo él poseía. Esa prueba, creo, era el papel doblado que mencionó la señora Hargrave. Tenía la intención de enviarlo, pero desapareció la noche de su desaparición. Por eso los bolsillos de su abrigo estaban vacíos, y por eso le robaron el reloj con la fecha grabada de la herencia. No se trataba de robos al azar, sino de robos deliberados, con la intención de destruir pruebas. Volvió la mirada hacia el señor Pritchard. Usted, señor, fue quien descubrió el bote a la deriva, la cuerda cortada y quien luego recordó la figura encapuchada. Ha sido muy cuidadoso con lo que recuerda y lo que olvida. Sin embargo, fue usted quien ofreció el reloj del capitán Hargrave a través del señor Latham. Ese simple gesto lo delató. La sala quedó en silencio. El señor Pritchard se sonrojó, abriendo la boca para protestar, pero la voz serena de la señorita Marple continuó. Verá, he vivido lo suficiente para saber que los hombres culpables a menudo no pueden resistirse a sacar provecho, aunque sea mínimamente, de sus actos. Creía que el reloj pasaría desapercibido, pero no fue así. Tom Bixby silbó levemente. La señora Hargrave jadeó,
tapándose la boca. El inspector Slack dio un paso al frente bruscamente, pero la señorita Marple alzó la mano con suavidad. Sin embargo, no era solo codicia. Tenía miedo. Temías que el testimonio del capitán, si llegaba a Londres, te desenmascara, porque la herencia en cuestión no concierne solo al capitán Hargrave. Afectaba a tierras que antes estaban en disputa, tierras que tú mismo esperabas aprovechar mediante una compra discreta. Sabías que si la reclamación del capitán prosperaba, tus planes se derrumbaron. El señor Pritchard tartamudeó, declarando que solo había intentado ayudar, que simplemente había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero le tembló la voz. La señorita Marple insistió. Los moretones en las muñecas del capitán demuestran que lo sujetaron antes de arrojarlo al río. Eso requiere fuerza y oportunidad. ¿Quién sino el hombre que controlaba el muelle, que podía interceptar a cualquier hora, que podía afirmar convenientemente haber encontrado su bote? Fue usted, señor Pritchard, quien cortó la cuerda, quien lo silenció e intentó desviar sospechas hablando de sombras y figuras encapuchadas. La señora Hargrave rompió a sollozar, susurrando que lo había temido, pero no se había atrevido a hablar. Los marineros permanecieron atónitos. El rostro de Alfie era una mezcla de alivio e incredulidad. El inspector Slack, rojo de disgusto, solo pudo carraspear ruidosamente y ordenar a la gente que detuviera al señor Pritchard. El estibador forcejeó brevemente. Luego se desplomó, al darse cuenta de que sus meticulosas invenciones se habían desmoronado. La señorita Marple, serena en medio de la conmoción, explicó con más detalle para beneficio de los presentes. La palabra miércoles se repetía una y otra vez. Era el día acordado para el envío de las pruebas, el día del encuentro fatal. Pritchard usó ese conocimiento para preparar su trampa. Creía que nadie notaría un detalle tan insignificante, pero los seres humanos a menudo se revelan con mayor claridad en las cosas más pequeñas. Esa fue la puntada perdida, el hilo suelto en su cuidadosa trama. El silencio siguió a sus palabras, roto solo por el llanto silencioso de la señora Hargrave. La señorita Marple le puso una mano suave en el brazo. Tenías razón al querer proteger el nombre de tu marido. Él intentó hacerlo honorable, aunque le costara la vida. Al final, la verdad siempre prevalece, por mucho que muchos hombres intenten ocultarla. La reunión se dispersó lentamente, cada persona cargando con el peso de la revelación. Alfie y Tom por fin estaban libres de sospechas, aunque la amargura por haber sido acusados tardaría más en disiparse. La señora Hargrave se refugió una vez más en su dolor, aunque con cierto alivio al descubrir que la muerte de su esposo tenía un significado. Y el inspector Slack, aunque respetuoso a regañadientes, murmuró que la señorita Marple había complicado el asunto innecesariamente, un comentario que solo confirmó a quienes lo conocían que había sido completamente engañado. Esa noche, mientras las lámparas brillaban en las ventanas de las cabañas y el río fluía con su murmullo constante, la señorita Marple estaba sentada junto al fuego, tejiendo con calma. Reflexiona, como siempre, sobre la curiosa consistencia de la naturaleza humana. La gente mentía, disimulaba y traicionaba, pero también se revelaba en sus pequeños hábitos, y siempre eran las pequeñas cosas una palabra en un trozo de papel, una inscripción en un reloj, una pausa en una historia, las que delataban la verdad. Sonrió levemente para sí misma, mientras sus agujas tintineaban en la silenciosa habitación. El caso del capitán Hargrave estaba concluido, pero sabía que la naturaleza humana pronto presentaría otro enigma. El arresto del señor Pritchard, el estibador, dejó a St. Mary Mead sumida en un profundo asombro. Los aldeanos que con tanta seguridad habían depositado sospechas sobre Alfie Crane, ahora caminaban con paso tranquilo, avergonzados por su propia certeza.
En el Blue Boar, las conversaciones se entrecortaba cada vez que se mencionaba su nombre, como si reconocerlo como culpable fuera una confesión de error demasiado grave. Incluso el inspector Slack, habitualmente entusiasmado por la satisfacción de un caso concluido, se comportaba con una rigidez que delataba su orgullo herido. A pesar de toda su insistencia en la culpabilidad de Alfie, había sido la silenciosa persistencia de la señorita Marple la que había descubierto la verdad. La señora Hargrave se retiró de la vida pública por un tiempo, con las persianas bajadas y pocas visitas. Sin embargo, quienes la vieron notaron un cambio en su actitud. Aunque la pena aún oscurecía sus ojos, también había calma, como si conocer la verdad la hubiera liberado del tormento de la ignorancia. Envió una nota a la señorita Marple, escrita con cuidado, expresando su gratitud. «Me ha devuelto el honor a mi esposo», escribió. «Siempre recordaré que no lo silenciaron por vergüenza, sino por valentía. La señorita». Marple dobló la nota con cuidado y la guardó en un cajón donde guardaba recuerdos de casos pasados, testimonios de vidas que una vez fueron perturbadas y luego se recompusieron silenciosamente. Los dos marineros, Tom Bixby y Alfie Crane, se encontraron como los improbables objetos de compasión. Donde antes los habían mirado con recelo, ahora los trataban con amabilidad, aunque la amabilidad tenía un sabor a disculpa. Alfie, aún pálido por su terrible experiencia, le confesó a la señorita Marple cuando pasó por las cabañas que estaría encantado de regresar a su barco. «No hay justicia en ser considerado culpable cuando no se ha hecho nada», dijo. Ella respondió con suavidad. «A veces, querida, son los inocentes los que sienten el aguijón más agudo del juicio. Pero recuerda, la naturaleza humana es rápida para errar y con la misma rapidez para olvidar». Alfie esbozó una leve sonrisa, aunque era evidente que el recuerdo de la sospecha perdurará más que el perdón de los chismes. En cuanto al señor Pritchard, lo llevaron a Much Benham, donde la ley se ocuparía de él. La revelación de que esperaba sacar provecho de la reclamación de la herencia asombró a quienes durante mucho tiempo lo habían considerado un hombre de aburrida respetabilidad. Sin embargo, la señorita Marple no se sorprendió. A menudo, quienes parecen más comunes ocultan las ambiciones más profundas, le comentó a la señora Bantry una tarde, y la ambición, Dolly, puede ser peligrosa cuando se combina con el resentimiento y la oportunidad. La señora Bantry, aún conmocionada por el dramatismo, declaró que nunca más podría mirar un amarre sin pensar en un asesinato. La investigación, celebrada con solemne formalidad, confirmó las conclusiones de la señorita Marple. El capitán Hargrave se había ahogado, pero solo después de ser inmovilizado y privado de las pruebas que portaba. El documento desaparecido nunca se recuperó, pero los abogados de Londres, informados de las circunstancias, declararon que la reclamación parcial del capitán era suficiente para reabrir el asunto de la herencia. Si bien la justicia era imperfecta, al menos se persiguió. Para la señora Hargrave significó cierta seguridad y la certeza de que los últimos esfuerzos de su esposo no habían sido en vano. En las semanas siguientes, la vida en St. Mary Mead volvió a su ritmo habitual. El tendero ordenaba sus manzanas, el vicario pronunciaba sus sermones y los chismes volvían a centrarse en los jardines, los bazares de la iglesia y alguna que otra pelea sobre gallinas. Sin embargo, bajo la superficie, persistía el recuerdo del muelle. Los niños evitaban el lugar al anochecer, y los aldeanos mayores bajaban la voz al pasar. El río, tranquilo e indiferente, seguía su curso como siempre, su superficie reflejando el cielo sin importarle los secretos que había albergado. Una tarde, mientras el verano daba paso al otoño, la señorita Marple estaba sentada con Dolly Bantry en la terraza de Gossington Hall. El aire era fresco,
Los setos bullían con el susurro de las pequeñas criaturas preparándose para la noche. Dolly, siempre inquieta, se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Jane, no sé cómo lo haces. El inspector Slack tenía todas las pruebas ante él, y aún así se equivocó de hombre. ¿Cómo es que siempre ves lo que otros pasan por alto? La señorita Marple sonrió levemente, mientras sus agujas tintineaban suavemente en su regazo. No es cuestión de astucia, Dolly, solo de observar. Las personas son muy iguales, ya sea en una gran casa o en un callejón de pueblo. Se revelan en sus hábitos más pequeños, y una vez que has visto lo suficiente, los patrones se vuelven evidentes. Dolly suspiró, mitad admirada, mitad exasperada. Bueno, nunca debí haber pensado en el reloj, y mucho menos en esa horrible inscripción. La sonrisa de la señorita Marple se profundizó. Ah, pero el reloj no era terrible en sí mismo. Era solo un recordatorio miércoles, un día como cualquier otro, pero elegido por una razón. La gente olvida que la vida gira en torno a cosas tan ordinarias. Por eso los criminales fracasan tan a menudo, porque subestiman la importancia de lo que parece demasiado pequeño para importar. La tarde se convirtió en crepúsculo. Las lámparas brillaban suavemente en el salón tras ellos, y el sonido de voces lejanas llegaba desde el pueblo. La señorita Marple permanecía serena, reflexionando sobre el caso ya concluido. La muerte del capitán Hargrave había sido una tragedia, pero también un recordatorio de la infinita capacidad de los seres humanos para la locura y el engaño. No le cabía duda de que surgiría otro enigma, como siempre ocurría, porque la naturaleza humana era infinitamente inventiva en sus defectos e infinitamente reveladora para quienes se preocupaban por observar. Por fin se levantó, recogió su labor y se preparó para despedirse. Dolly la llamó con cariñosa impaciencia. «Bueno, Jane, espero que me avises cuando llegue el próximo misterio. Disfruto mucho viéndote trabajar». La señorita Marple hizo una pausa. Sus ojos brillaban con una discreta diversión. «Mi querida Dolly», dijo, «nunca hay que esperar mucho. La naturaleza humana nos proporciona suficientes misterios». Dicho esto, se adentra en la suave noche. Su figura menuda pero resulta una solitaria guardiana de la verdad en el tranquilo corazón del pueblo inglés.